Bienvenidos otra vez a tu curso de informática jurídica. No sabemos qué va a pasar con el chavo guapo, pero que nos lo cuenten en el chat y lo compartimos por acá. Está bueno el chisme, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas Buena noches, introducción Abigail. tuvimos. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá. Vamos a continuar con nuestra clase de ayer. Espero que a nadie le hayan revisado hoy su teléfono y al que se lo hayan revisado, pues que no le hayan encontrado nada. Buenas noches, Elsa. Bienvenida. Hablábamos ayer de la relación de la informática jurídica con las ramas del derecho de las que nosotros vamos a ser profesionales. Hablábamos sobre los aspectos constitucionales, sobre los aspectos del derecho civil, aspectos del derecho mercantil, y anteriormente hablábamos sobre la transversalidad que tiene la informática jurídica junto con el derecho informático para todas las demás ramas del derecho. No sabemos si fue el chavo guapo el del cuerno o fue el que se lo pusieron. Bueno, que nos cuenten por acá. ¿Qué pasa en esa dinámica de la interrelación de la informática con el mundo del derecho? Recordemos que vamos nosotros a ser abogados y notarios. En los aspectos puramente notariales, se estará trabajando por parte del Colegio de Abogados y las autoridades en poder crear el timbre, pero que el timbre sea de una forma electrónica, que pueda tener una certificación, para que se pueda certificar ese pago. Recordemos que actualmente los actos elaborados en el derecho notarial tienen la carga del impuesto mediante la ley de timbres, forenses y notariales. En esta situación es uno de los aspectos que todavía se deben de regular precisamente. Actualmente, como les hablaba ya, los procesos judiciales se están intentando regular en la vía electrónica. ¿Puede ser el derecho notarial beneficiado por la informática? Sí, exactamente. Existe una iniciativa de ley respecto a los timbres electrónicos. Sin embargo, al no aplicarse en estos momentos, vemos cómo puede incluso hasta tener un freno lo relativo a la tramitación de los expedientes en forma electrónica en aspectos judiciales. Sin embargo, se está acudiendo al escaneo para poder solventar esa situación, pero se imaginan ustedes, pues, tener su documento, adherirle un timbre con una certificación electrónica y que ustedes puedan cargarlo inmediatamente a la plataforma. Les evitaría a ustedes un gasto y una serie de pasos necesarios que en el momento sí se están realizando. En el aspecto propio del derecho notarial, recordemos que el derecho notarial regula el instrumento público. La organización del notariado. ¿Qué requisitos necesitamos? ¿Dónde nos inscribimos? ¿Qué impuestos pagamos para poder ejercer el notariado? Y esa teoría del instrumento público. Las mejores formas para llevar a cabo lo que en nuestra legislación vendría a ser las escrituras, esos contratos que autoriza el notario por esa función propia que le encomienda la ley. Tiene un amplio campo de aplicación nuestro aspecto notarial. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros no solo somos notarios en Guatemala. La función notarial la podemos ejercer por todo el mundo para actos y contratos que tengan que ejercerse dentro del territorio nacional. Esa facultad que nos da la ley nos permite, mediante el uso de la tecnología, poder ejercer nuestra función en cualquier lado. Se amplía nuestro campo de acción. Podemos estar en Turquía, en Japón, en China y celebrar un contrato que surta esos efectos dentro de Guatemala. Las herramientas informáticas van a mejorar nuestra organización notarial. ¿Por qué? Porque vamos a adquirir de una forma más rápida el papel protocolo, timbres notariales y fiscales y habilitarnos como notarios. Además de ello, el envío de los avisos, que se puede hacer por medios electrónicos, para evitarnos, como hemos dicho, que nos evita la informática,
gastos excesivos, traslados. Y esas pequeñas situaciones que podrían verse así son de gran ayuda para el notario, porque ustedes no perderían el tiempo y podrían ejercer su función por más tiempo dentro de sus oficinas. Claro está que también existe como obstáculo la poca utilización de la tecnología por parte de un segmento de abogados, quienes se oponen a la implementación total de la informática. Recordemos que, como bien nos comentaban por acá, ya existe una iniciativa en cuanto a los timbres notariales forenses. Ahora, imagínense ustedes, veámoslo desde un punto de vista más macro, que para poder inscribirnos en el Colegio de Abogados y Notarios pudiéramos hacerlo mediante una plataforma electrónica totalmente y que pudiera darse estas autenticaciones de nuestros documentos también de forma electrónica. Ya no tendríamos que acudir hasta la sede, sino por medio de la plataforma electrónica podríamos hacer esa inscripción. Además de ello, nos vamos a inscribir como notarios y como abogados en los registros propios del organismo judicial, como lo determina la ley. Pero ¿qué pasa? En la actualidad, para eso se tiene que presentar un memorial con una serie de requisitos que el organismo judicial determina. ¿Qué sucede acá? Y acá es una situación bastante fuera de lo normal. Ayer hablábamos de esa relación causal que genera el artículo 5 de la Constitución, que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Pero si no nos prohíbe algo la ley, porque alguien nos quiere exigir hacer algo. Y se los digo porque sucedió con una abogada que llegó a tener hasta 4 previos para su inscripción como abogada y notaria dentro de los registros. Y los previos eran de cuestiones puramente formales que brindaba un asesor, no la ley. Si la Constitución permite hacer lo que la ley no prohíbe, porque un asesor va a determinar esas situaciones. No, eso es ilegal. Eso atenta contra el derecho constitucional. Sin embargo, se tuvo que hacer la valoración de que la tramitación de un amparo iba a ser demasiado larga en estos aspectos, pero sí existe una vulneración a un derecho constitucional. ¿Y qué sucedió en estos famosos previos? La universidad de esta abogada le emitió las certificaciones por medio de un facsímil. A criterio de los asesores jurídicos de esta institución que tiene a cargo esos registros, decían que solo se aceptaba la firma electrónica o la firma manuscrita. En teoría, sí estamos bien, porque de esa forma es como la ley lo establece. Sin embargo, también la propia ley previó que cuando fueran instituciones de derecho público y privado las que tuvieran algún problema en estos aspectos, debían ponerse de acuerdo para poder determinar esos errores y no perjudicar a la población. En este caso, ese fue uno de los previos que se le puso a la persona. ¿Qué sucede entonces? Estamos legislando en el escritorio y no se está legislando mediante la ley. Obviamente, era función o es función de la presidencia del organismo judicial tomar la acción contra dicha universidad y decirle, miren, disculpen, la ley establece esta situación, por favor no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque los afectados van a ser los estudiantes, no va a ser la universidad. Y ahí sí debe obligar la institución a que esa universidad acate la orden. Bueno, se subsanó ese previo y se le indicó otro previo que conforme a la ley no existe como tal. Y se le indicaba que el sello debía ir a la par de su firma, no abajo, porque le dijeron que ella no ejercía todavía, entonces no tenía derecho de poner el sello abajo. Y ese memorial debe llevar el auxilio de un abogado. Y abajo decía, en su auxilio, licenciado, abogado y notario. ¿Qué quiere decir? Que ella no se estaba auxiliando a ella misma, estaba auxiliando al abogado a esta persona. Pero veamos cómo si se creara una plataforma en la cual nosotros pudiéramos inscribirnos y se pudiera certificar la firma electrónica del abogado
y los timbres pudieran ser reconocibles por certificación, se evitarían esos problemas porque se estandarizaría de una forma homogénea ese tipo de inscripción. Si bien es cierto, el Colegio de Abogados no la tiene, pero por lo menos, y vamos a decir por lo menos, porque sabemos que están creando cada día nuevas formas para facilitarle al agremiado su inscripción. Eso sí lo sabemos, porque ellos le envían al agremiado todos los documentos como ellos los necesitan. Entonces, ¿Ah? Hombre. pero la realidad es que por medio de una plataforma podríamos evitar un montón de situaciones que rayan en la burocracia y no en el beneficio del estudiante. Recordemos que lamentablemente, y eso sí es lamentable, en muchas instituciones de derecho público que se dedican a la acción registral y o aplicación de justicia, crean marcos regulatorios que atentan contra la propia ley. Recordemos que la Constitución y las demás leyes establece según el artículo 203 de la Constitución. No establece que mediante reglamentos. En ningún momento lo dice. Pero mediante reglamentos muchas instituciones planean regular a la persona. Nos plantea nuestro amigo José Armando Álvarez que como el proceso de compraventa ya es electrónico, efectivamente. Acá el notario ya pasó a ser un fedatario estatal, porque si bien es cierto, se le da esa investidura de fedatario para actos y contratos, ahora ya lo está haciendo para el aspecto de los tributos, porque la Superintendencia de Administración Tributaria es el ente encargado por excelencia de los tributos. Continuamos. Se establece que colabora también en la teoría del instrumento público, puesto que tener los registros de los instrumentos en medios de almacenamiento, ¿qué, qué se logra con esto? Un modelo homogéneo. Podemos verificar, imaginémoslo a futuro, y el papel protocolo puede ser exclusivamente digital. O tenga una variante digital también, ¿verdad? Porque también entendemos que todos los cambios deben de tener un tiempo específico, pero si fuera los actos y contratos netamente de forma digital, ya no se necesitaría tener una base escrita y tener aquellos empastados. Mediante bases de datos podríamos tener almacenados esos protocolos. Sería incluso un beneficio para el archivo general del protocolo, porque una de sus funciones es revisar que todas las formalidades se cumplan. Y qué mejor que una base de datos a la que puedan acceder en cualquier momento para hacer esa revisión. No necesariamente esperar a un requerimiento o algún problema. En tiempo real se podría controlar. Pero estas son situaciones que con el paso del tiempo van a darse, porque recordemos que la tecnología cada día es más parte de nuestra vida. Quizá cuando ustedes ya estén graduados como abogados, estas situaciones ya estén implementándose. Y qué mejor que tener ya el conocimiento al momento de llegar a él. El traspaso electrónico de vehículos, como ejemplo, ya no lo decían por acá, nuestro distinguido compañero, y ya es notario. eh, Nuestro amigo José no lo comentaba, y efectivamente por ahí va el asunto. Solo que actualmente solo se está tramitando con aspectos de vehículos particulares y motocicletas. Como les digo, día con día la administración va delegando esa función en los contribuyentes. Vemos acá cómo podemos ya interrelacionar la informática jurídica, el derecho notarial, el derecho tributario, el derecho registral y el derecho informático. Hablábamos de esa interseccionalidad que brinda la informática jurídica en cuanto a todas las ramas del derecho. Vemos acá un pequeño ejemplo. La propia Superintendencia de Administración Tributaria en su portal ya nos establece cómo hacer este tipo de gestiones. Vamos a ingresar en el aspecto varios de Declaraguate. Por excelencia, si nos damos cuenta, ellos su mayoría de formularios ya los tienen en plataforma digital. Los terminamos de llenar y nos generan un PDF y nos generan los pagos. Podemos pagar por banca en línea. Esa es otra de las grandes ventajas. Y por aspectos de banca,
Ya se puede pagar en línea. Pero acá también ya nos exige a nosotros como notarios el requisito de estar activos. ¿Sí? En el proceso de compraventa de vehículos es vulnerable el proceso. Mi distinguido Francisco, vamos a separar los asuntos. El proceso de compraventa de vehículos siempre va a ser uno vulnerable, porque es un negocio. El traspaso de la propiedad, ahí es donde la Superintendencia de Administración Tributaria fijó los parámetros en su plataforma. ¿Y por qué? Ahorita estamos viendo precisamente esa parte en la que el notario va a ser el fedatario y quien va a dar la legalidad de estos aspectos necesarios. También en RENAP ya se puede, sí, sí se puede utilizar banca electrónica en RENAP y es cuestión de un par de minutos. Como notarios tenemos que estar colegiados activos, ¿sí? ¿Y cómo logramos eso? Bueno, haciendo nuestro pago anual o por el plazo que ustedes quieran. Y además de eso, estar activos en el sistema del registro tributario unificado. Esta situación pasa mucho y tengan cuidado cuando ustedes se nos vayan a inscribir ya al colegio, cuando van a ser nuestros colegas. Porque ese aviso a la superintendencia lo damos actualmente nosotros. Cuando nos inscribimos en los registros del organismo judicial, ellos nos brindan la papelería para que nosotros comparezcamos a la SAT a activarnos como notarios, ¿sí? Entonces, esto también es necesario. Recordemos que se necesita una actualización anual y esta es una situación que muchos ciudadanos no la realizan. Pero como consejo sano, mejor hagan. La superintendencia les brinda la opción de modificar o de confirmar. Ustedes solo entran a su banca, le dan confirmar si no cambiaron ningún dato y ya están con su base de datos actualizada. Y les dice cuándo lo hicieron, que cada año hay que realizar esa situación. Estar solventes de obligaciones tributarias. Esto va a explicar tanto para el cliente como para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando el cliente ejecute un contrato de este tipo de compraventa de vehículos, pues hay que decirle que todas sus obligaciones tienen que estar al día y nosotros también estar en, en solvencia fiscal, porque eso es lo que nos pide. Nos pregunta por acá nuestra amiga Ana, que dónde se compartieron las diapositivas. Las tenemos en Classroom y las tenemos en WhatsApp, según nos cuenta nuestro amigo Daniel. ¿Qué nos pide además de ello? Contar con un registro de huella o impresión dactilar, y aquí es donde se va generando ya la seguridad, ¿sí? Además de ello, ya se toma como necesario la firma electrónica avanzada avalada por los prestadores autorizados por el Ministerio de Economía. ¿Esto por qué? Porque esto nos brinda una seguridad. Recordemos, una explicación rápida, que la firma electrónica avanzada se compone de una llave pública y una privada. ¿Y por qué? Para poder hacer esa verificación de que quien firma electrónicamente realmente es la persona que dice ser. Aquí ya se incluye un tercero que nos garantiza que esa persona es quien dice ser. Hay un registro avalado por el Ministerio. Y, como se los decía, contar con datos actualizados en el RTU digital. Entren a su banca en línea. Ahí actualizan o confirman y pueden seguir ejerciendo la actividad y hacer sus pasos, generando esa actividad económica necesaria para poder subsistir. Ahora vamos a pasar a los aspectos propios de la relación con el derecho administrativo. Recordemos que el derecho administrativo tiene una gran gama de instituciones a las cuales aplica. ¿Y por qué? Porque constitucionalmente se establece esa organización y funcionamiento de los organismos del Estado. El organismo ejecutivo, legislativo, judicial. Además de ello, las instituciones descentralizadas y autónomas, pero que también se dedican a la prestación de un servicio al ciudadano. Recordemos que el Estado como tal no debe de verse como una figura impositiva, sino como un ente administrador. El Estado debe funcionar como ese prestador de servicios
que permite el dinamismo social. Lamentablemente, y eso sí es una situación lamentable, a criterio de quien les habla, se ha endiosado al funcionario público. Y es más, ni siquiera solo al nacional, cuando ya se habla de las altas autoridades de X o Y entidad internacional. Al final recordemos que ustedes como ciudadanos, que su servidor como ciudadano, pagamos impuestos. Somos nosotros los que generamos esa actividad. Por eso es que el pueblo es el elemento más importante, la población, de la teoría básica del Estado. Vemos que ya esa organización y regulación hace que las instituciones tengan que utilizar herramientas informáticas para llevar a cabo su debida función, que realmente, como decimos, es la prestación de un servicio. Y así, mediante el uso de plataformas digitales, el ciudadano, nosotros, el administrado, tenga una relación eficaz con las instituciones. Y por otro lado, se creen plataformas para el desempeño de esa gestión de procedimientos y que las instituciones sean eficientes y óptimas. Ya lo leíamos con el manual que puse el registro de la propiedad. Cómo ellos han estado automatizando y tienen su propio manual para un respaldo de los datos. En algunas instituciones se está dando. Recordemos como antes en el RENAP teníamos que, como nos decían por acá, en RENAP ya se puede pagar también con banca, con tarjeta. Recordemos cómo en sus principios el RENAP no tenía esa facilidad. Teníamos que andar buscando un banco. ¿Sí? Y si era un banco que estaba llenísimo, teníamos que ir con tiempo y con paciencia. En la actualidad ya no se da esa situación. Vemos cómo la Superintendencia de Administración Tributaria vuelve al ejemplo, en su automatización propia, nos permite ahora, para beneficio del ciudadano, la contabilidad electrónica, la factura electrónica. Ese es un mejor desempeño. Además de esto, se está verificando el uso de la tecnología para poder hacer que el funcionario ejercite esa función, valga la redundancia. ¿Y por qué? ¿Qué necesitan ustedes al comparecer a una institución, ya sea de forma digital o de forma presencial? Que la persona esté ejerciendo su trabajo. No importa dónde, no importa qué, pero que lo haga. Se tiene una mala costumbre, y muchos lo habrán notado en este tiempo, de que se necesita por fuerza a la persona en un lugar en específico, digamos, una oficina para que ejecute un trabajo. Cuando realmente, con un sistema de control informático, la administración pública se dinamizaría una barbaridad. ¿Por qué? Porque podríamos generar el teletrabajo, reducción de costos para el Estado, como principio. Pero ¿qué sucede? Todavía muchos que administran o que son jefes en las instituciones, por desconocimiento o por ya, lo podríamos decir así, por pura gana de molestar, porque hay situaciones en las que muchos trabajadores deberían estar en su casa. Nos controlamos vía informática, una camarita de que estén trabajando, y le ahorramos a las instituciones electricidad, internet y muchas cosas más. Pero ¿qué pasa? Y lo que pasa, o vienen pasando hace varios años y no es solo en la actualidad, al que le llamamos al trabajador público, a ese lo tienen controlado. Tienen biométricos de un dedo, de mano completa, con cámara y todo. Eso es tan su horario completo de trabajo. Pero el jefe que les tiene que firmar, ¿no? Porque regularmente es donde se hace la división entre el trabajador público y el funcionario público. Pero ¿qué sucedería si se pudiera implementar realmente ese control administrativo
por parte de la informática. Nos dice un amigo que en los call centers así estaban y lo realizaban por puro gusto. Los supuestos puestos de confianza, efectivamente. Yo realmente no sé por qué es la pelea de las personas con la tecnología. Recordemos que una de las máximas del derecho del trabajo, y lo vamos a ver más adelante, porque también está acá, es que ustedes se contratan para ejercer una actividad determinada. Lo que hablábamos en alguna ocasión, que si son eficientes les quieren dar más trabajo. Pero ¿por qué no respetar las condiciones de trabajo y decirle, bueno, mire, usted tiene su computadora, su trabajo es este, necesita sacar esta tarea, por lo demás, haga lo que quiera. Porque imagínense, si un trabajador tiene que estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde en una oficina, después tiene que trasladarse 3 horas para llegar a su casa y en la mañana le tocan otras 3, lo único que estamos generando es un ambiente de estrés. Obviamente, si un trabajador dando la ventaja del teletrabajo no rinde, pues le tocará pagar la consecuencia. Pero si rinde y está además, creo que todos ganaríamos. Pero es un sueño de su servidor que es un entusiasta de la informática, que puede existir realmente una aplicación informática para que el trabajo fluya. Porque si no, imaginémoslo, de nada nos sirve, como nos dicen acá, que se ha puesto confianza, nunca llegue a trabajar y que el trabajador tenga el trabajo apilado. Y que cuando lleguen para rematar, porque he tenido el conocimiento de muchas personas, que el trabajador está por irse y una hora antes de la salida se asoma el del puesto de confianza. Vamos a ver el trabajo. Y resulta que el otro pobre que se va a hacer 3 horas para su casa se termina yendo, no a las 6 de la tarde, termina yendo a las 10 de la noche. Y para rematarlas no le quieren pagar los extras. Y no lo digo yo, algunos de ustedes conocerán casos así, porque no son ni siquiera escondidos, pues. Pero si controláramos telemáticamente hasta el funcionario, el trabajo debería de dispararse y no debería de haber tanto atraso en la administración pública. La burocracia debería disminuir, pero eso lo soñamos algunos cuantos. Creo que los puestos de confianza no lo van a soñar, porque se va a perder esa prerrogativa. Pero si ustedes algún día llegan a ser los meros meros de este país, pues los invitamos a que apliquen el control telemático en las instituciones y verán cómo se va a hacer eficiente el trabajo. Creen el teletrabajo, apóyenlo. Y el que sea eficiente, pues premienlo. El que no, pues ni modo, no podemos hacer nada más. La relación de la informática jurídica con el derecho penal. El derecho penal es esa rama del derecho público que va a regular específicamente las conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles. Si lo resumimos en una sola frase, el delito. Y estas deben estar dentro del ordenamiento penal, vigente y positivo, aquel que de verdad se pueda aplicar, porque regulan unos delitos que son inaplicables. Y no porque el bien jurídico no deba tutelarse, sino porque está mal regulado el delito. En especial los delitos informáticos están muy mal regulados. Se relacionan entre sí en virtud de todas las conductas prohibidas que pueden ser realizadas por esos medios electrónicos. Esas conductas que son regularmente conocidas como un delito informático. Debemos considerar también que pueden realizarse delitos del orden común por medios propios de la informática. Ha sucedido en algunas ocasiones que el acoso es un delito. Se hace ya por medios informáticos. Anteriormente, anterior al año pasado, se ejerce lo relativo al grooming, se regula. El chantaje de ese material, esa información de carácter sexual para las personas, no tenía un delito en específico, pero lo podíamos verificar desde la extorsión al chantaje. Ahora ya existe regulado plenamente el chantaje sexual por medios informáticos. Sin embargo, también les faltó una amplitud en la figura jurídica y hay un error en el tipo penal que regularon, porque se dejó de tomar en cuenta
que ahora mediante APIs, aplicaciones que se utilizan para hacer envío masivo de mensajes, y existe para todas las plataformas, cualquier persona puede crear un banco de datos, números, correos y enviar material. Y algún incauto lo va a bajar. ¿Y cómo regularon ellos ese delito? Lo regulan de la siguiente manera. Dice, recibir o pedir información de índole sexual. Pero ¿qué sucede si ustedes no pidieron nada y les llega el mensaje? Y algún curioso, porque recordemos que somos, como humanos, somos curiosos, va a decir, ay, ¿esto qué es? Y ¡pum! A darle al link, o a la foto, o al archivo, o a lo que hay. Y ras, ahí les quedó. ¿Realmente ustedes querían esa información? Ustedes no la querían, pero les llegó. Y resulta que el tipo penal que regularon fue recibir. Entonces, una mala aplicación de la regulación y podemos llevar a inocentes al proceso penal sin que estos tengan una culpa determinada. Tenemos algunos ejemplos de delitos que pueden cometerse. La destrucción de registros informáticos. Y esto va desde la destrucción por medio de las telecomunicaciones y la tecnología de información hasta la destrucción física. Abarca los dos campos. La alteración de programas. Y este fue más enfocado al derecho de autor. Cuando alguien hace una modificación de alguna aplicación, alguno tendrá una de esas aplicaciones musicales gratis. Ustedes la están usando, pero quien ejecutó esa alteración es quien va a pagar esa consecuencia. En Guatemala no tenemos una férrea persecución a estos delitos porque no se da. Pero sí en otros países del mundo sí es bastante aplicable. La reproducción de instrucciones o programas de computación. Aquí hablamos de reproducir programas sin la licencia debida. Aquí ya se habla del autor de la obra. ¿Quién es el que tiene que dar ese derecho de que ustedes puedan utilizarlo? Los registros prohibidos, lo hablábamos hace unos días con la famosa entidad que todo el mundo llegó a conocer en algún momento, sea para bien o para mal, que con su información creó un registro y afectó a bastantes personas. Tener el descaro incluso de pedir una remuneración económica para corregir datos que ellos mismos expresaron mal, era ya un poco el colmo del descaro. Yo le voy a dar mi sincero punto de vista y no quiero que nadie me tome mal el punto, pero la legislación no debe ir enfocada solo a un aspecto, sino debe de ir enfocada a un problema. La ley Olimpia en México sí tiene una especificidad. El asunto que les está dando en México, y es un pequeño detallito de la ley Olimpia, es exacto, exacto, por ahí va mi distinguido José Flores. La ley Olimpia no es integral, porque en sí no integra eh, al grupo vulnerado en sí. Pero eso ya es cuestión aparte. No se los voy a ver aquí porque yo no estoy dando derecho penal. ¿Cómo se le ocurre? No, mi hija ni se así. Pero sí, es un bonito tema de investigación y estudio. Vamos ahora al aspecto de los programas destructivos y cómo se regula, cómo se ve en Guatemala. Son los virus. ¿Sí? Enviar un virus, poner un virus en nuestra red de trabajo. Y vean cómo es una situación bien particular e importante porque la ley no regula que el creador del virus genere un problema. Establece que quien lo distribuye es quien genera el problema. También tenemos la violación de derechos de autor y derechos conexos, que esto lo vamos a aparejar con la reproducción de instrucciones o programas de computación. Porque en su inicio los delitos llevaron inmerso el aspecto de la ley de autor y derechos conexos. De ahí derivó la primera ola de delitos informáticos en nuestro país, en nuestra legislación. Esa violación a los derechos de propiedad industrial.
¿Por qué? Por ese permiso que tenemos que tener de el autor de la obra. El ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Recordarán que una compañerita nos comentó por acá, pero ¿y si el teléfono es de mi hijo? Aquí es donde entra el control parental. Y esta como herramienta de la informática jurídica es la que deben aplicar los padres, tutores o encargados con esos dispositivos electrónicos. Respeten su privacidad, pero también ustedes tienen que tener una autoridad. Ese cumplimiento de la ley lo van a ejecutar en primera fase ustedes y enseñarle a sus hijos, nietos, sobrinos o a quien tengan ustedes a su cargo, qué actitudes pueden ser peligrosas, porque recordemos que, como les decía, mediante el envío masivo de información, les pueden enviar links. Y recordemos, como les digo, si la persona como tal en su propio ser ya es curiosa, imaginemos un niño que prácticamente tiene la ventana al mundo mediante un dispositivo electrónico. Entonces, si bien es cierto que quien envíe el enlace va a ser el responsable, también no vamos a poder soslayar nuestra responsabilidad por esa falta de control. Violación a la intimidad sexual. Ya hablábamos cómo el grooming y el chantaje sexual está regulado en la actualidad en Guatemala. Como les digo, uno de los verbos sí es fabuloso porque estarle pidiendo a las personas ese tipo de información no es correcto, pero el otro verbo sí no tiene una razón de ser en ese tipo penal. La producción de pornografía de personas menores de edad. ¿Y por qué? Porque lamentablemente muchos de estos seres que cometen estos delitos utilizan la tecnología para esos fines que ellos ejecutan. La comercialización de ese material que ellos hacen. La alteración fraudulenta. Pero ahora ya vamos a los aspectos de terminales móviles. Porque ese delito, si bien existía, se mejora en la ley de terminales móviles. ¿Y por qué? Porque en ese momento que se creó ese delito, hasta su mejoramiento, solo se hablaba de la tecnología en general, pero acá ya lo hicimos inmerso a los teléfonos. ¿Y por qué? Cuando robaban el teléfono de alguna persona, ¿qué sucedía en Guatemala? Bueno, actualmente sigue sucediendo, no lo vamos a negar. El famoso cambio de email para el dispositivo. ¿Y qué sucedía? Recordemos que hubo una época en la que el robo de teléfonos era pero brutal. Hasta los frijolitos le robaban a uno. Uno les decía, tengo un frijolito, me lo llevo. ¿Y por qué? Porque también se utilizan para fines delictivos. Entonces, por eso fue que cuando se crea el decreto 8/2013, ya ni se dice, bueno, señores, sean que se les roban, aunque se pongan la denuncia para que no digan que son ustedes los que cometen el delito. Porque sabemos que por oficiosidad también a veces persiguen a las personas y no es por eficiencia, es más por estadística. Aunque ustedes lo logren comprobar a veces, los van a querer llevar a juicio. Hay unos fiscales maravillosos que son objetivos y conozco a muchos de ellos, pero lamentablemente son los netos. Nos habla por acá nuestra distinguida amiga Jenny, que también la posesión de pornografía. Efectivamente, por eso es que les digo, el delito se reguló mal, porque si ustedes reciben un archivo y ustedes no lo pidieron, pero ¿qué dice la ley? ¿Cómo la regulan? El que reciba, dice. No, pero para eso es que ustedes van a ser abogados, van a ser asesores del Congreso, y les van a decir, miren, allá teníamos un licenciado que era un poco fanático de la tecnología y nos enseñó que nos pueden mandar archivos y tenerlos nosotros sin haberlos querido. Entonces, modifiquemos esta norma y hagámosla mejor. Para nuestra distinguida amiga Ari, pues el tema de hoy va a seguir siendo la relación de la informática jurídica con las distintas ramas del derecho, porque eso es lo que estamos viendo el día de hoy.
En los aspectos del derecho de trabajo, les comentaba anteriormente, nosotros nos obligamos frente al patrono a desempeñar una función establecida, ¿sí? Siempre que estemos bajo la dirección de este y dependencia de este, amparados bajo un contrato de trabajo. Lo que les decía, regulamos a todos los trabajadores, funcionarios los dejamos que no vienen a trabajar, entonces, ¿quién los va a dirigir? Nos dice nuestra amiga Lili Cardona, hasta puedo imaginar revistas que por algo dicen que son solo para adultos, no solamente existe eso por medio del internet. Efectivamente, y por eso les hablaba de la necesaria protección, dirección y guía que tienen los padres tutores o encargados, porque no pueden, bajo ningún aspecto, soslayar responsabilidad. El Código Penal es muy claro en ese aspecto. ¿Qué sucede? Tenemos lamentablemente una cultura de la irresponsabilidad en muchos adultos que no generan ese valor tal. Y como se los compartía yo, y no me crean a mí, búsquenlo en redes, en Google, donde se les dé la gana. El creador de TikTok dijo que sus hijos de 8 y 6 años no tienen TikTok. Para que el creador de la plataforma no se los dé, para que él mismo diga, miren, es que incluso a los menores de edad registrados como tales les vamos a limitar, es porque ellos saben lo que sucede en la red social. Porque el contrato de servicios de las plataformas establece esa edad mínima de los 13 años. Ahora que nosotros seamos bastante ah, de mente abierta, si lo queremos decir así de un modo, aunque ya raya en irresponsabilidad, hay una responsabilidad. Y qué mejor que ustedes que lo saben, que tienen el conocimiento, que le puedan decir a sus hijos, a sus amigos, a sus ahijados, ah, fíjate, yo aprendí esto y ahí, tenés cuidado. ¿Y por qué? Es que fíjate que hay una ley que dice que somos responsables. No, hombre, no pasa nada. Y les tocó el fiscal oficioso que sí los va a perseguir. Y no es que el fiscal vaya a estar mal, porque si la figura delictiva está, lo va a hacer. Está ejerciendo su trabajo. Y después alguno va a decir, no, pero es que, ¿por qué tan oficioso? Pues es que es su trabajo. Bueno, la informática jurídica y esta rama del derecho, el derecho del trabajo, se deben relacionar en una optimización de la relación y la contratación laboral. Porque a través de la informática vamos a poder realizar contratos. Como les digo, si se pudiera certificar ya un contrato electrónico, podríamos contratarnos sin la necesidad tanto de comparecer. Alguno de ustedes lo habrá visto, alguno que trabaje en informática, alguno que tenga conocimiento de la industria extranjera. Tesla contrata por medios informáticos. Es más, tienen hasta una opción porque les dicen que les van a pagar todos si se van a trabajar a Estados Unidos, pero para puestos específicos. Pero los demás contratos los pueden hacer de forma electrónica y se certifica. Entonces, vean cómo una empresa de tecnología va hacia adelante en esos aspectos de la contratación informática. Además de ello, se va a permitir ese desempeño del trabajo. Lo que les hablaba con anterioridad, que ya no haya la necesidad de que ustedes como trabajadores tengan que acudir a una sede, sino que puedan trabajarlo desde sus casas. Sí, Elizabeth, adelante. Gracias, Lick. Buenas noches. Quizás sea bueno, no sé, como un aporte, ¿verdad? Que a lo que usted está mencionando, licenciado. Hoy en día, todo lo que se refiere ahí sí que podemos decir, son herramientas, ¿verdad? Eh, que nos sirven mucho y, por ejemplo, algo que, bueno, en mi trabajo lo aplicamos mucho y sí nos sirve es también SAT, ¿verdad? Que hoy en día ya ni siquiera hay facturas físicas, todas se certifican por medio electrónico, porque pues yo soy certificadora de la SAT y póngale que hoy en día ya no vale como una factura física, ya todo es electrónico. De igual manera, los contratos laborales, sí es cierto, se le dan a las personas físicos para que lo lean, pero también los validamos por medio del Ministerio de Trabajo, ellos nos los autorizan para que nosotros ya podamos hacer válida la contratación de los colaboradores, ¿verdad? Entonces,
totalmente cierto. La red se ha vuelto una herramienta, ahí sí que se podría decir esencial para las empresas, no digamos para lo que es toda el área jurídica, ¿verdad? Gracias por tu aporte, Elizabeth. Y precisamente era lo que yo les decía. ¿Qué mejor sería el mundo si nosotros pudiéramos implementar eso? Nos habla nuestra compañera Elizabeth, que ya ellos certifican. Nos habla que el Ministerio de Trabajo ya les da esa autorización. Pero imagínense, pero queremos llevar un paso más allá todavía. Y esa autorización fuera automática. El ministerio hubiera revisado los contratos que una empresa determinada maneja para un segmento específico hace fácil. ¿Por qué? Porque nos evitamos tiempo y recursos, que eso es lo que busca en gran parte la automatización de la información, la optimización del tiempo y de recursos. Porque algunos de ustedes que trabajarán en entidades estatales, algunos que trabajarán en la industria, no me dejarán mentir, que el trabajador tiende a vivir en el tráfico. Hacer de 2 a 4 horas diarias de tráfico es un calvario para cualquier persona. Pero si pudiéramos mecanizarlo todo y poder permitirles, va, yo no digo que vayan a implementar el teletrabajo para todo el mundo hoy para mañana, pero aquellas instituciones que pudieran decirle al trabajador, ¿sabe qué? Venga 2 días a entregar su carga laboral. Usted puede hacerlo en casa. Venga 2 días a hacer. Quédese 3. Pero su meta es esta. Cumple. Yo les puedo asegurar que en un 70% como mínimo van a volver eficiente las direcciones en las que estén generando la labor. ¿Por qué? Porque por lo menos eh, en el segmento que yo me desenvuelvo actualmente, el trabajo es sobre análisis. Imagínense ustedes que todos los analistas tengan que estar en la oficina. Cuando se pueda analizar todo, se pueden hacer reuniones por medio de Zoom, de Meet, sacar las conclusiones. Podríamos tener a todos los trabajadores, imagínense que ustedes le pongan esto al trabajador. ¿Sabe qué? Mire, usted necesita un doble monitor porque uno vamos a estar reunidos y en el otro vamos a estar revisando el trabajo. ¿Qué opina? Hay muchos que van a decir, no me compro los 2 monitores y me voy para mi casa. Pero ¿qué sucede? También esto ya depende muchas veces de nosotros mismos, porque sucedió y esto sucedió, es una institución estatal, una institución estatal. No me recuerdo bien cuál fue. Les ofrecieron la oportunidad, pero por alguna razón, un sindicato dijo que sí aceptaban, pero que le tenían que dar laptops a todos. Ahora cuenten ustedes, ¿ustedes qué hubieran hecho? Yo particularmente me lo hubieran ofrecido esa opción a mí, como se lo dije una vez a un jefe. Mira, le digo, si tengo un equipo 4 veces más potente que lo que ustedes me dan aquí, trabajar mejor en mi casa que aquí. Pero ¿qué pasa? No queremos dar esa apertura a un servicio de calidad. Entonces, vemos cómo la informática, como decía nuestra compañera acá, sí potencia el trabajo, potencia al abogado, al notario, potencia los derechos. Pero si no la queremos aplicar, también vamos a seguir en esa burocracia que a veces se vuelve hasta innecesaria, como les comentaba el caso de la inscripción de los abogados. Entonces, vemos cómo paso a paso la informática sí nos va dando ventaja. Como nos decía un amiguito por acá, la contaminación, sí, claro. Imagínense, no tener a unas 10.000, 15.000 personas manejando diario. Es más, hasta menos tráfico tendrían los que sí obligadamente tuvieran que ir. O sea, es un ganar-ganar. Y como les digo, si un trabajador no quiere volverse eficiente, pues ya también él tendrá que pagar sus propias consecuencias.
Vamos a pasar a la relación de la informática jurídica con el derecho procesal. Y aquí es donde mejor podemos decir que nos va a empezar a ir, y nos ha empezado a ir a partir del año pasado, y con esas implementaciones que estaba haciendo el organismo judicial, desde el sistema de gestión de tribunales, como el Ministerio Público con su propio sistema también genera cambios positivos para mejorar su carga laboral, como la Procuraduría lo hace, ¿sí? Como la Defensa Pública, como estas instituciones han ido día con día generando un cambio positivo en cuanto a la administración de justicia. Ahora, como se los decía yo también en una oportunidad, también nosotros como abogados tenemos que ser eficientes en la administración de justicia y no estar buscando algunos errorcitos que realmente ni existan para trazar un proceso. ¿Por qué? Nos establece que hacer el derecho procesal, ese que va a regular todas esas etapas sucesivas para la consecución de un fin. Esto es un proceso. Conseguir un fin, una resolución. La informática va a contribuir optimizando la forma de trabajar los procesos. ¿Por qué? Les hablaba. Sí, mi distinguida Lili Cardona, ya hablamos de la informática jurídica relacionada con el derecho penal. A este respecto, la ley establece en cuanto a todas las demás ramas, exceptuándose la penal por su propia especialidad y las propias pocas formalidades que tiene, pero que sí por el derecho de defensa del sindicado deben de cumplirse, nos va a determinar ya cómo hacer una videoconferencia de una forma más eficiente. Vamos a ver ese aspecto propio con la ley reguladora de la tramitación del expediente judicial. El decreto 13-2022. Ese decreto que no se les va a olvidar. Eh, si alguien me puede recordar, no para mañana, para la siguiente clase, y yo tengo ese decreto en PDF para poder cargárselos en Classroom y que todos lo tengan. Sí, alguien que me recuerde para que tengan ese material también. Entonces hablábamos de esa optimización del trabajador en los aspectos jurisdiccionales y todas esas entidades que puedan proveer una solución al conflicto, para darles herramientas necesarias para tener un registro adecuado y un control de un proceso, para que no se pierdan los procesos. Ahora, el organismo judicial, mediante su división de informática, el Centro de Informática y Telecomunicaciones, están tratando de trabajar en un sistema de gestión de tribunales amigable e intuitivo para que tanto el funcionario como el usuario puedan verificar siempre dónde se encuentra su proceso. Ese es un avance. Ya no tienen que estar buscando en libros, como se decía antes, sino que ahora con el nombre de la persona se puede buscar el expediente y verificar las etapas en las que se encuentra. Se dice que va a permitir desarrollar medios de prueba a través de la herramienta informática. Les hablaba, verifiquen cómo llevar un reconocimiento judicial o una reconstrucción de hechos mediante una videoconferencia. Que el juez no tenga que desplazarse hasta un lugar y tenga que cancelar audiencias, sino que mediante una designación a un juez de paz este pueda ir y la reconstrucción se haga, que el juez la pueda ver a distancia. Esto sería magnífico para evitar retrasos en las agendas. Además de eso, permitiría la grabación para que el juez pueda determinar cada detalle de esa reconstrucción que se llevó a cabo. El almacenamiento y la ayuda de la recuperación de la información. ¿Podría ser un punto de tesis? Claro. Es que recordemos que esto es nuevo, porque si bien es cierto, hay aspectos que ya están regulados, podemos mejorarlo. La tecnología cada día mejora y nosotros podemos hacerlo mejor cada día. ¿Sí? Ustedes son los únicos que pueden limitarse los campos del conocimiento. Nadie más. Que a nadie les diga nunca que no pueden estudiar algo, que no pueden mejorar algo. Porque todo es mejorable. ¿Sí? Entonces ahora si vemos, como les decía, ya se puede recuperar la información rápido. Ya no hay que ir a un libro. Ya no hay que andar buscando por horas dónde anda la demanda, quién demandó, cuándo demandó, ni por años, sino que puede ser instantáneo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque inclusive la prueba la vamos a poder almacenar nosotros para ofrecerla o proponerla,
para que se diligencie y para que se valore en su momento procesal oportuno. Entonces, vemos cómo la informática, en todos los campos del derecho, va teniendo ya una relación y podemos ir haciendo que mejore esos procesos más ágiles. Muy bien, mis distinguidos compañeros, solo recordándoles que el día de mañana tenemos evaluación. Los espero por acá, a la misma hora, en el mismo lugar, y ya la información fue compartida. Ya tienen ustedes las últimas diapositivas, les compartimos con anterioridad lo primerito, para que se pudieran prepararse efectivamente para esa prueba que vamos a hacer el día de mañana. No es una prueba difícil, no es una prueba sencilla, al contrario, es una prueba pensada con las mejores intenciones. Por mi parte ha sido todo por hoy, les deseo una feliz noche, un buen provecho para los que vayan a cenar, un feliz viaje para los que vayan en camino, y estamos a sus órdenes para cualquier situación.